Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes miren este pequeño video instructivo. Como les comentaba en la videoconferencia, que iba a publicar un video donde se analiza un poco el código de colores de resistencia. Les voy a compartir algunas imágenes. Esta es una resistencia de 4 bandas. Recuerden que decíamos de que sobre el cuerpo de la resistencia no se puede imprimir el valor de la resistencia, porque las resistencias son de carbón, suelen ser muy pequeñas y muy difícilmente se va a lograr imprimir sobre el cuerpo de la resistencia su valor numérico en ohms. Entonces el fabricante lo que hace es que alrededor de la resistencia ubica una serie de colores, puede ser 4 bandas, 5 bandas, 6 bandas. Entre más banda tenga, se obtiene mayor precisión. Entonces una resistencia de 6 bandas es más precisa que una de 5. Una de 5 es más precisa que de 4. Entonces, en una resistencia de 4 bandas, nosotros vamos a tener las dos primeras bandas, se llaman cifras significativas. Con estas dos primeras bandas, vamos a formar un número de 2 dígitos. El número de 2 dígitos que se forma se va a multiplicar por la potencia que indique la banda número 3. Esa banda se le llama multiplicador. Y después, bueno, con esas 3 primeras bandas, ya nosotros sabemos el valor numérico de la resistencia. Y la cuarta banda, que se llama la banda de tolerancia, me indica la variabilidad o la variación que puede sufrir el valor teórico respecto al valor real. Es decir, por ejemplo, en esta gráfica, el fabricante me está diciendo rojo, 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 y hacemos uso de esta tabla, Rojo como primera banda es 2. Rojo como segunda banda también es 2. Entonces de ahí se nos forma el número 22. Rojo, rojo. Y ese 22 se tiene que multiplicar por la potencia que indica la tercera banda. Y la tercera banda es rojo. Rojo como multiplicador es por 100. En esta tabla aparece 10.000, así sucesivamente. Pero hay tablas que lo traen en potencia. Es decir, por ejemplo, en vez de decir por 1, dicen 10 a la 0. 10, 10 a la 1. 100, 10 a la 2. 1000, 10 a la 3. 10.000, 10 a la 4. Y así de manera sucesiva. 100.000 es 10 a la 5. 1.000.000 es 10 a la 6. 1.000.000 es 10 a la 6. Y así de manera sucesiva. Entonces les decía que si nosotros tenemos primera banda es rojo, se forma el número 22. Voy a ir haciendo una calculadora. Rojo, que es primera banda, rojo segunda banda. Se forma un número de 2 dígitos que es el 22. Ese 22 que se ha formado se debe de multiplicar por la potencia que indica la tercera banda. La tercera banda, como llamado multiplicador, me indica una potencia. Entonces le decíamos, rojo equivale a decir 100. Entonces, significa que el número 22 que yo he formado, lo voy a multiplicar por 100 o por 10 a la 2, como ustedes quieren expresarlo. Normalmente se expresa como una potencia. Entonces, si es 20, voy a hacerlo ahorita por 1000. Perdón, por 100.
Entonces, 22 multiplicado por 100. Recordemos, primera banda es rojo, cifra significativa. Segunda cifra significativa es rojo, entonces se forma el 22. Banda número 3 es multiplicador. Rojo, entonces por 100 o por 10 a la 2. Ahí ya está formado el número de la resistencia. Entonces significa que yo tengo una resistencia de 2200 ohmios. Pero recuerden que en la práctica no se dice 2200. Se usa la tabla de potencia, la tabla de prefijo. Para eso tocamos la tecla, presionamos la tecla ENG y esa tecla nos va a indicar a nosotros el prefijo a utilizar. 2.2 por 10 a la 3. Deben de recordar la tabla de prefijos. En la tabla de prefijos, el 10 a la 3 equivale a decir kilo. Kilo. Significa de que es una resistencia de 2.2 kilos. 2200 ohmios es 2.2 kilos. Si ustedes van a comprar una resistencia y llegan al lugar donde en la tienda, ustedes dicen una resistencia de 2200. Posiblemente la persona que esté atendiendo no les va a comprender, porque no es común decir 2200 ohmios. Se dice 2.2 kilos, o también se escribe como 2K2. 2.2 kilos o 2K2. Entonces, esta es una resistencia de 4 bandas. Entonces, recordemos, primera y segunda cifra son significativas. Se busca el número correspondiente a ellos en esta tabla. Primera y segunda banda son cifras significativas. Luego, la tercera banda es el multiplicador. ¿Cuánto cero hay que agregarle? O por qué número hay que multiplicarlo o su potencia equivalente. Entonces, miremos otro ejemplo. También acá tenemos una resistencia de 4 bandas con las siguientes características. Banda número 1 dice que es rojo. Rojo en la tabla de colores como cifra significativa es 2. Segunda banda también es rojo. Ahí formamos el número 22. Marrón en la tabla. Marrón en la tabla como tercera banda es el multiplicador. Entonces significa que debo multiplicarla por 10. En potencia significa multiplicarla por 10 a la 1. Entonces tenemos que el 22 que se había formado se va a multiplicar por la potencia 10 a la 1. 10 a la 1 es la potencia correspondiente al marrón cuando está como tercera banda. Lo voy a hacer en la calculadora. Observemos de que nos va a decir 2, 2, rojo, rojo, por la potencia 10 a la 1 o simplemente dicen por 10. Aquí lo estoy trabajando multiplicándola por 10, pero como normalmente se utiliza la tabla de potencia, en potencia, después la vamos a hacer. Entonces, rojo, rojo que es 22 multiplicada por 10, 10 a la 1 que es 10. Eso me da una resistencia de 220 ohmios. Recuerden de que la cuarta banda decíamos que es la tolerancia. La tolerancia es qué tanto puede variar el valor real respecto al teórico. Ahorita estamos encontrando el valor teórico, el valor que el fabricante nos indica de acuerdo a la banda de colores. Entonces tenemos una resistencia teórica de 220 ohmios con una tolerancia del más menos 5%. Más menos 5% porque eso me lo dice la cuarta banda. Cuarta banda me indica la tolerancia. Miremos cómo utilizamos la tolerancia.
Al valor teórico, nosotros le calculamos el 5%. Entonces decimos, el 5% de 220. Varias formas de hacerlo. 220 multiplicado por 5, luego entre 100. Entonces, el 5% de 220 es 11. Es 11. Como es un más menos, hacemos lo siguiente. Al 220 ohmios le vamos a restar 11. Recuerden que este 11 representa el 5% del valor teórico. Entonces, al 220 yo le voy a restar 11. Se obtiene 209 ohmios. ¿Qué significa el 209 ohmios? Me dice el fabricante. Este es el valor mínimo que debes de esperar a la hora de hacer la medición de la resistencia con un instrumento. Ahora, al mismo 220, que es el valor teórico, nosotros venimos y le sumamos el 5% de 220, que es 11. Al hacer esa suma nos resulta 231. 231 ohmios es el valor máximo que nosotros podemos esperar a la hora de hacer la medición. Eso me define un intervalo dado por el fabricante. Entonces me dice el fabricante, según el código, según las bandas de colores, yo te estoy vendiendo una resistencia de 220 ohmios. Pero tu valor puede variar entre 209 a 231 ohmios. Nosotros venimos, tomamos un multímetro, lo ponemos para medir ohmiaje y resistencia, y a la hora de hacer la medición, el valor que nosotros obtenemos tiene que estar entre 209 ohmios a 231 ohmios. Aquí, en este intervalo, el fabricante me está garantizando de que la resistencia va a trabajar bien en mi circuito. Un valor menos de 209 o un valor mayor a 231, el fabricante ya no lo garantiza. ¿Ya? Por eso él me dice, te vendo una resistencia de 220 ohmios, cuyo valor puede variar más o menos un 5%. En este ejemplo 2, tenemos una resistencia con estas bandas de colores. Primera banda es verde, segunda banda es azul. Dice bien, verde y azul. Nos vamos a la tabla de colores. Estamos hablando de primera y segunda banda. Primera banda es verde. Verde como cifra significativa es 5. Segunda banda dice que es 6. Perdón, que es azul. El azul como cifra significativa es 6. Se nos está formando el número 56. Primera banda es verde, le corresponde el 5 en la tabla de colores. Segunda banda es azul, le corresponde el 6. Ahora viene la tercera banda. Recuerden que la tercera banda es el multiplicador. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a este número 56? Entonces, es color rojo. Rojo como tercera banda. Aquí está la tercera banda. Dice que me representa un 100. 100 o 10 a la 2. ¿Ya? 100 o 10 a la 2. El 100 en potencia es 10 a la 2. Entonces venimos y decimos 56 multiplicado por 10 a la 2. O por 100, como ustedes quieran expresarlo. Tenemos entonces el 5 y el 6, es decir, verde y azul, por 100. ¿100 qué cosa es? Es el multiplicador correspondiente al color rojo. E igualamos.
Al igualar nos queda 5.600 ohmios. 5.600 ohmios. Pero recuerde, si es una cantidad de 1.000 a más, menos de 1.000.000, es decir, entre 1.000, menor o igual que 1.000, menor que 1.000.000, se utiliza el kilo. Entonces, esta es una cantidad mayor que 1.000, debemos de utilizar el prefijo kilo. 5.600, ¿cómo se expresa en kilo? Presionamos la tecla ENG y nos dice que es 5.6 por D a la 3, que es el que está acá. 5.6 por D a la 3. Entonces tenemos una resistencia de 5.600 ohmios, equivalente a decir a 5.6 por 10 a la 3. Pero recuerden que utilizamos la tabla de prefijos y la potencia de 10 a la 3 es kilo. Entonces decimos 5.6 kilo ohmios. La cuarta banda es dorada. Si es dorado, me representa más o menos un 5%. Entonces tenemos una resistencia de 5.6 kilos con una variabilidad más o menos de un 5%. Voy a usar ahora la potencia. En potencia sería así, 56. Antes lo multipliqué por 100, pero ahora lo voy a trabajar como potencia. Entonces sería exponencial a la 2. Recuerden que en la calculadora no se pone la base de 10. Solamente decimos exponencial y el exponente. E igualamos. Entonces da lo mismo que se trabaje con la potencia o con la potencia desarrollada, que en este caso es 100. Presionamos ENG y nos dice 5.6. Tenemos una resistencia de 5.6 kilos con una tolerancia al más o menos un 5%. Recuerden que esto también en la práctica también se le puede decir 5K6. Y es lo mismo. 5.6 kiloohmios es equivalente a decir a 5K6, con una variabilidad del más o menos un 5%. Entonces, teóricamente, nosotros tenemos una resistencia de 5.6 kilos. Otra vez venimos y extraemos un 5% de esta cantidad. 5.6 multiplicada por 5 dividida entre 100. Punto 28. Punto 28 kilos. Ese es el valor que representa el 5% de la resistencia teórica. Entonces el fabricante me dice, al 5.6 kilos le restas el 5%, que ahorita es 5.28. Y encontramos el mínimo valor. Este es el valor mínimo que nosotros podemos esperar. Ahora, al 5.6 le vamos a sumar el punto 28 hasta 5.88. De acuerdo a esto, el valor real de la resistencia puede variar de 5.32 a 5.28 kilos. Bueno, aquí no es 28, aquí es 88. A 5.88 kilos. Entonces, teóricamente tenemos una resistencia de 5.6 kilos con una tolerancia del 5%. El 5% recuerden, pero que puede variar en un más o menos 5% y nos da el rango de 5.32 a 5.88. Un ejemplo más. Siempre estamos trabajando con las 4 bandas, ¿verdad? Con las 4 bandas. Fíjense bien, en el primer ejemplo teníamos una situación de una resistencia menos de 1.000. Menos de 1.000.
220 ohmios, rojo, rojo, marrón. En el segundo ejemplo teníamos una resistencia superior al 1000. Ya utilizamos el K. Ya se utiliza el kilo. En el ejemplo número 3, cuando tengo resistencia pequeña, resistencia menores de 10. Menores de 10. Entonces tenemos una codificación que dice azul-gris. Primera banda es azul, segunda banda es gris. Azul-gris. Vamos a ver a la tabla. El azul es 6 y el gris es 8. Primera banda, azul, 6. Segunda banda, gris, 8. Se nos forma el número 68. Ahora viene la tercera banda. La tercera banda es color dorado. El dorado como tercera banda, dorado es oro, equivale a decir a 0.1. 0.1 en potencia es 10 a la menos 1. ¿Ya? En potencia es 10 a la menos 1. Entonces, el dorado o el oro como tercera banda me representa la potencia de 10 a la menos 1. Vamos a la calculadora y hacemos la operación. Azul que es 6, gris que es 8, exponencial a la menos 1. Nos resulta 6.8 ohmios. Azul, gris, dorado, dorado corresponde a una resistencia con un valor teórico de 6.8 ohmios. Como la cuarta banda es dorado, significa que tenemos una tolerancia del 5%. Otra vez hacemos las mismas operaciones, extraemos el 5% al valor teórico para encontrar el valor mínimo y el valor máximo y definir el intervalo de trabajo que el fabricante me da como garantía para que mi circuito no tenga problemas. Recuerden que fuera de este intervalo ya es responsabilidad de la persona que esté trabajando con la resistencia si la pone o no. Pero la recomendación del fabricante es que si está fuera de este intervalo, mejor no utilizarlo. Ya no hay garantía de que va a funcionar de manera correcta. Ahora, otra cosa. El color dorado nunca puede ser cifra significativa. El dorado nunca puede ser primera ni segunda banda. Si estamos trabajando con 4 bandas. Si estamos trabajando con resistencia de 5 bandas, el dorado no puede ser ni primera, ni segunda, ni tercera. El dorado solamente puede aparecer como multiplicador, es decir, en este caso como tercera banda, porque es de 4 bandas la resistencia, o como cuarta banda, multiplicador o tolerancia. Pero el dorado nunca es cifra significativa. Entonces, a la hora de ustedes identificar los colores, el dorado no puede ser la primera. Ustedes van a iniciar por el extremo contrario al dorado. Entonces, si el dorado en este caso está a la derecha, ustedes comienzan a leer a la izquierda. Pero el dorado no pueden decir que la primera banda es el dorado, no. El dorado es tercera banda, que es multiplicador, o puede ser cuarta banda. Pero nunca es cifra significativa. En este ejemplo, siempre con resistencia de 4 bandas, pero ahora vamos cuando utilizamos el prefijo mega. Mega es cuando es una resistencia cuando ya hablamos de millones de ohmios. Primera banda es amarillo. El amarillo en la tabla de colores es 4. Segunda banda es verde. Amarillo y verde, primera banda. Amarillo es 4, el verde es 5. Se nos forma el número de 2 dígitos 45. Luego dice violeta.
el violeta como cifra significativa, perdón, como multiplicador. Aquí no aparece el valor, pero sería por 10 millones. ¿Ya? Aquí sería 10 millones. Es decir, 10 a la 7. 10 a la 7. Entonces tenemos amarillo que es 4, verde que es 5. Se nos forma el número 45. Exponencial a la potencia que le corresponde al violeta como multiplicador, que es 7. Eso nos da 450 millones. Tenemos una resistencia de 450 millones, pero en la práctica no se dice 450 millones de ohmios. ENG, para que la calculadora nos mande al prefijo a utilizar. Ya cuando yo presiono ENG, en la pantalla de la calculadora aparece 450 exponente a la 6. En la tabla de los prefijos, 10 a la 6, mega. Mega es 10 a la 6. Entonces la potencia de 10 a la 6 se debe de sustituir por el prefijo mega. 450 mega ohmios. La misma situación, a este 450 mega le sacamos el 5%. Por 5 entre 100. Y eso es 22.5 mega ohm. 22.5 mega ohm es el 5% de 450 mega. Al 450 teórico le restamos 22.5. Al 450 teórico le sumamos el 22.5. El valor esperado ya medido, el valor real, tiene que estar entre 427.5, que representa el valor mínimo, hasta 472.5, que es el valor máximo que se espera. Entonces, son ejemplos de resistencia de 4 bandas. Muchas veces cuando nosotros también, bueno, en el siguiente ejemplo, 5, es cuando ya tenemos 5 bandas. Una resistencia de 5 bandas, las 3 primeras bandas son cifras significativas. Las 3 primeras bandas son cifras significativas. La cuarta banda es el multiplicador y la quinta sigue siendo la tolerancia. Comúnmente es el dorado. También está el plateado y también están otros colores que se utilizan con tolerancia un poco menores. Entonces miremos. Primera banda es verde, 5. Segunda banda es azul. Se nos forma el número 56. Tercera banda, rojo, 2. Las 3 primeras son cifras significativas. Entonces buscamos el número que le corresponde a cada color según sea cifra significativa. Entonces el verde es 5, el azul es 6 y el rojo es 2. Se nos forma 562. Viene la cuarta banda, que es el multiplicador. El multiplicador, cuando es rojo, es 10 a la 2, que es el mismo 100. ¿Ya? 10 a la 2, que es 100. Vamos a la calculadora y decimos 562 exponencial a la 2. Las 3 cifras significativas por el multiplicador. Eso nos da como resultado una resistencia de 56.200. Una resistencia de 56.200 en la práctica es 56.2 por 10 a la 3. 56.2 por 10 a la 3 equivale a decir 56.2 kilos, porque la potencia de 10 a la 3 en la tabla de prefijo es kilo. Entonces tenemos una resistencia de 56.2 kilos. Dice esto está relacionado al ejemplo 4.
En este ejemplo 4, por aquí teníamos una, perdón, no, esta era de 5.6 y aquí tenemos 56. Entonces una resistencia de 5 bandas, recuerden, las 3 primeras cifras significativas. Ahora formamos un número de 3 dígitos. Cuarta banda ahora representa el multiplicador y la quinta que sigue siendo la tolerancia. Sea de 4, sea de 5, sea de 6 bandas, siempre se le halla el 5% del número formado. Encontramos el valor mínimo restando, valor máximo sumando. Y definimos el intervalo de trabajo que según el fabricante estaría dentro del intervalo de operación, dentro de lo que él recomienda. En el ejemplo 6 vamos a hacer lo contrario. Vamos a codificar. En los ejemplos anteriores estábamos decodificando. Teníamos la resistencia, leíamos los colores y de ahí obteníamos el valor teórico de la resistencia. Vamos a lo contrario. Vamos a suponer de que nosotros vamos a comprar una resistencia de 360 ohms. Estoy armando mi circuito y mi circuito dice, o diseñando mi circuito, y el diseño del circuito me dice, tenés que utilizar una resistencia de 360 ohms con una tolerancia del 5%. Vamos a trabajar con una resistencia de 4 bandas. ¿Qué colores son lo que yo debo de leer en la resistencia para verificar de que la persona que me vendió la resistencia me está dando el valor correcto? Muchas veces me ha ocurrido en otras clases, en otros cursos, que los muchachos van a los lugares y dicen, deme una resistencia de 1 kilo, 1 kilo ohm. El que está despachando le da el valor, le da la resistencia al muchacho y él se va tranquilo. De acuerdo a lo que él compró, dice que va a una resistencia de 1 kilo. Pero a la hora de hacer el montaje del circuito, el circuito no le funciona. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba? Que el valor de resistencia que a él le vendieron no era el correcto. Él pidió una de 1 kilo, pero en vez de darle 1 kilo, le dieron 10 kilos, 100 kilos. Y entonces, en este caso, a mayor resistencia, menos corriente. Menos corriente circularía por el circuito. Entonces, la corriente que estaba circulando no era la suficiente para que este funcionara, el circuito en general. Eso ocurrió por lo que el asunto es que le vendieron una resistencia que no era. Entonces es importante que, aparte de saber descodificar, hay que saber codificar. Hay que saber codificar. Entonces yo necesito una resistencia de 360. ¿Qué colores tiene que traer impresa la resistencia para que yo verifique que realmente es una resistencia de 360? Entonces, como es una resistencia de 4 bandas, debo de formar un número de 2 dígitos. Tengo el 360 y este 360 tengo que expresarlo como un número de 2 dígitos multiplicado por una potencia. ¿Ya? Multiplicado por una potencia. Entonces, el 360 lo voy a expresar como 36 por 10 a la 1. O simplemente 36 por 100. Perdón, por 10. Aquí. 36 multiplicado por 10, 360. O 36 exponencial a la 1, 360. El valor que a mí me están dando lo tengo que representar como un número de 2 dígitos acompañado por una potencia. Una vez que yo ya logré separar
el número de 2 dígitos y la potencia, expresarlo como un número de dígito multiplicado por una potencia, comienzo a asignar los colores. El 3, ¿qué color le corresponde al 3? Me voy a la tabla de colores. Dice que el 3 es naranja. Naranja. Entonces, la primera banda de la resistencia que yo estoy comprando tiene que ser naranja. Segundo número del número de 2 dígitos es el 6. ¿Quién es 6? Voy a la tabla, 6 es azul. Entonces, el color de la segunda banda tiene que ser azul. Naranja, azul. Naranja, azul. La potencia es 10 a la 1 o simplemente 10. 10 es marrón. Entonces tengo los colores. Naranja, que es 3, azul, que es 6, y el café, que le corresponde la potencia 10. Como es una tolerancia del 5%, es dorado. Entonces, la resistencia que a mí me den, yo tengo que verificar que sea naranja, azul, marrón, dorado. Si no trae esa codificación, entonces me están dando una resistencia que no corresponde. Entonces, este es el asunto de los resistores, muchachos. Miren, bastante sencillo. Básicamente lo que necesitamos es dominar el código de colores de resistencia y acompañado siempre, yo les decía en la conferencia anterior, de que esta tabla la vamos a estar utilizando con mucha frecuencia. No solamente en este curso de electricidad, sino en los cursos que vienen, que es electrónica. Ahí se va a estar utilizando de manera constante. Entonces, es importante el dominio de este tema. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo es la realidad de lo que acabamos de platicar. Acá les estoy mostrando una resistencia de 4 bandas. Difícilmente a través de este medio vamos a lograr identificar los colores. Pero sí les digo que es una resistencia de 4 bandas. Y les voy a dictar los colores. Entonces, voy a identificar, fíjense bien, aquí está el color dorado. Acá como yo lo tengo, como lo tengo mostrando, a la derecha está el color dorado. Recuerden, este color dorado no puede ser primera banda. No puede ser primera banda porque no está permitido, digamos, que el dorado sea primera y segunda banda, ¿no? Solamente puede ser, si es de 4 bandas, puede ser tercero o cuarto, ¿no? Pero no puede ser ni primera ni segunda. Entonces, a mi derecha está el dorado. Yo comienzo a leer, comienzo a identificarlo el extremo contrario. Entonces, en el extremo contrario, lo que yo tengo acá primero es el amarillo. Comenzando a leer por la izquierda, que es el extremo contrario ahorita al dorado. Entonces, primer color es el amarillo. Segundo color es el violeta. Amarillo, violeta. El tercer color que yo identifico es rojo. Y el último que es dorado. Entonces, fíjense bien, tenemos amarillo, violeta, rojo, dorado. Amarillo, violeta, rojo, dorado. Estamos así entonces. Solamente quiero mostrar esto. Otra vez, ¿qué colores les decía? Les decía amarillo, que es 4. El violeta, que es color que le corresponde el 7. Y el otro color que era rojo. Rojo en potencia es 100 o bien exponencial 2. Entonces, amarillo, violeta, rojo, dorado corresponde a una resistencia de 4700.
Recuerden, 4700 no es en la práctica. En la práctica sería decir 4.7 kiloohmios. 4.7 kiloohmios o 4K7. Entonces, amarillo, violeta, rojo, dorado es una resistencia teóricamente de 4.7 kilos o 4K7. Este de acá es el multímetro. Tiene diferentes funciones. Puedo medir ohmiaje, resistencia. Tiene para medir corriente, alterna, directa, voltaje. Bueno, tiene una serie de funciones. Ahorita yo voy a medir el valor de esta resistencia. Entonces recuerden, el valor teórico de esta resistencia es 4.7. ¿Cuál es el valor real de esta resistencia? Entonces vamos ahorita a mostrar cuál es el valor real. Para hacer una medición precisa, correcta, nosotros no podemos hacer contacto con ambos extremos de la resistencia. Solamente podemos hacer contacto con uno. ¿Por qué? Porque si yo hago contacto en la resistencia en ambos extremos, el valor que yo estoy obteniendo está influyendo la resistencia de mi cuerpo. Entonces, lo recomendado es aislarlo por completo. Máximo, puedo tomar un extremo, pero no puedo tomar ambos extremos. No puedo tomar a la derecha con este color y a la izquierda con la otra mano. O sea, no puedo hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un paralelo. Estoy haciendo un paralelo. La resistencia de mi cuerpo está influyendo en el valor real de la resistencia. Por eso es que se recomienda o se debe realizar en una placa, en un circuito, aislar por lo menos un extremo de la resistencia para que nosotros podamos obtener el valor real de ella. Entonces, en la pantalla del multímetro, yo le estoy mostrando el valor real de esta resistencia. Amarillo, violeta, rojo, dorado. Amarillo, violeta, rojo, dorado es una resistencia de 4.7 kilos. El valor real de esta resistencia es 4.63. 4.63 está dentro del intervalo que el fabricante me dice. Hay en ustedes el 5% de 4.7, de 4.7 kilos. Súmenle y réstenlo y verifiquen que este valor que yo estoy mostrando en el multímetro corresponde o pertenece a ese intervalo. Si el valor que nosotros obtenemos aquí llega a ser menor o llega a ser superior a ese más o menos un 5%, entonces la resistencia es mejor cambiarla. Porque recuerden, el fabricante me dice el valor máximo, el valor mínimo. Te garantizo una resistencia que puede funcionar en tu circuito siempre y cuando esté dentro de ese intervalo. Fuera de ese intervalo, cambiarla. Mejor utilizar otra resistencia. Entonces, en la práctica de esta forma se hacen las mediciones. ¿Ya? Se hace una conexión en paralelo. Cada punta del multímetro se conecta a los extremos de la resistencia. Pero recuerden que para hacer una correcta medición, tienen que aislarla, por lo menos un extremo del circuito. Ya si ustedes la desmontan por completo y hacen la medición como yo la estoy haciendo, pues mucho mejor. ¿Ya? Pero no necesariamente por completa, al menos un extremo tienen que aislarlo para que ustedes le garantice el funcionamiento. Bien, ahora les estoy mostrando una resistencia de 5.6 kilos. Un valor teórico de 5.6 kilos.
Esta resistencia es uno de los ejemplos que habíamos planteado, que precisamente es estos colores. La resistencia que yo estaba mostrando, o que estoy mostrando, es verde, la primera banda es verde, segunda banda es azul, tercera banda es rojo y cuarta es dorada. Teóricamente es de 5.6 kilos. Teóricamente 5.6 kilos. Entonces decíamos este ejemplo, 5.6 kilos le traemos el 5% que era 0.28. A esta resistencia nosotros venimos y le restamos este 5%. Al restarle el 5%, el valor mínimo es 5.32 y el valor máximo es 5.88. Entonces, ella se va a mantener, para que ella es 5.32 a 5.28. Ahorita me está marcando 5.47. 5.47 está dentro del intervalo de trabajo que el fabricante me dice. Recuerden ahorita que me está diciendo 5.47. Y teóricamente estábamos hablando de 5.6. A 5.47 la resistencia está correcta. O sea, perfectamente puedo utilizar esta resistencia que en el valor real con el equipo de medición que estoy utilizando me resulta 5.47. 5.47 pertenece al intervalo de trabajo del fabricante. En este caso va de 5.32 a 5.38. Bien, igual voy a seguirle compartiendo video donde voy a estar utilizando equipos de mediciones, valores de resistencia, para irnos familiarizando un poco. La próxima video lo que les voy a compartir es las conexiones en serie. Ya cuando estamos mostrando resistencias en serie, cómo cambia el valor de la resistencia o resistencias en paralelo. Serie, después paralelo, y después vamos a combinar los circuitos mixtos paralelos. Muchas gracias.